Hoy vamos a hacer un dulce típico de Navidad de la cocina italiana. Así que sin más, comencemos. Para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de harina, 4 ceros sin ningún leudante, 20 gramos de azúcar, 20 gramos de manteca o mantequilla blanda, 2 huevos, una pizca de sal, una cucharada de licor de limoncello y la ralladura de un cuarto de limón. Arranquemos haciendo este dulce italiano que en muchos lugares lo conocen como piñolata, en otros como turdilli, cicciroleata y muchos más. Vamos a colocar harina en el bol y le vamos a rallar encima la ralladura del limón, que también podés reemplazar por ralladura de naranja. Ahora le agregaremos azúcar. Lleva muy poca cantidad de azúcar porque el dulzor de esta receta lo va a dar el almíbar. Luego vamos a agregar la pizca de sal. Una vez integrados todos los secos, los vamos a revolver muy bien. Vamos a hacer un hoyito en el medio y allí vamos a agregar los 2 huevos. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente y depende la medida que uses del tamaño del huevo, va a ser si necesitas un poco más de harina o menos. Ahora vamos a agregar la cucharada del licor de limoncello, que puedes reemplazar por algún vino blanco, incluso por un oporto. También vamos a agregar la manteca, que está ahumada. Y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a integrar muy bien todos estos ingredientes. Miren qué fácil que es esta receta de este dulce navideño italiano. Y mientras integro le digo que este dulce italiano llegó a la Argentina a través de las manos de nuestras abuelas italianas que emigraron. Por eso debe haber muchísimos nombres más que nosotros desconocemos. Así que si sabes un nombre distinto a los que dijimos en la receta, déjalo en los comentarios. Y una vez que integramos casi todo con el tenedor, vamos a desecharlo y con las manos bien limpitas y un poquito de harina extra vamos a comenzar a amasar dentro del bol. Esta es una masa que es bastante húmeda y un poco pegajosa. Ponele un poquito de harina, pero no te excedas con la cantidad, porque cuanto más harina pones, más aceitosos te pueden quedar luego. Y una vez que lo amasamos bien dentro del bol, lo vamos a bajar a la mesada, donde vamos a colocar apenas un poquito de harina y lo vamos a amasar durante unos 5 minutos. Por supuesto que si tenés una batidora planetaria puedes hacer íntegramente esta receta dentro de la amasadora y no amasar a mano. Pero una vez que obtuviste un bollo así lisito como que estoy haciendo, lo vas a bollar y lo vas a dejar descansar durante 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos de descanso, lo vamos a bajar a la mesada, a la que le vamos a poner apenas un poquitito de harina para que no se pegue. Con nuestras manos lo vamos a achatar y lograr una especie de rectángulo y vamos a cortar bastones. Y una vez que tenemos los 4 bastones, a cada uno los vamos a afinar con nuestras manos, siempre tratando de no agregarle casi nada de harina. Por eso saca ese exceso de harina que hay en la mesada. Y mientras yo me doy a la tarea de estirar todos los bastones, te cuento que cuanto menos harina integramos a la masa, mejor va a ser luego la fritura. Ahora lo vas a estirar del tamaño que a vos te guste, más o menos estos tienen 1 centímetro. Y lo vas a cortar del mismo tamaño, tienen que ser como una especie de cuadraditos. Pero los vamos a redondear para que no tengan esas puntas. Y una vez que hayas hecho todos los ñoquisitos, los vas a dejar orear también por unos 10-15 minutos en una placa, mientras vas preparando tu aceite, calentándolo a temperatura media, un aceite de girasol o de maíz. Como siempre que usamos aceite, lo probamos primero con un gnocchi para ver que esté bien y luego lo vamos a agregar en esta cantidad en 2 tandas dentro de esta ollita.
La fritura de este dulce navideño llamado piñolata, turdili, chichiroliata o como ustedes lo llamen, va a ser hasta que cambien de color. En aproximadamente 3-4 minutos los vas a tener. Los vas a ir revolviendo cada tanto. Y cuando ya consiguieron este doradito suave, lo vas a sacar a una fuente con papel absorbente. Y una vez que terminemos de fritar todos nuestros dulces navideños, vamos a poner en el fuego una sartén donde colocaremos una base de miel. Tiene que estar cubierto íntegramente de miel nuestra base de sartén. Más o menos te va a llevar media taza. Mientras se calienta nuestra miel, yo te voy a mostrar cómo quedaron nuestros dulces, nuestros turdili. Están totalmente sequitos, no desprenden nada de aceite. Y ya, cuando la miel rompió el hervor, vamos a agregar todos nuestros dulces aquí adentro. Ahora vamos a poner el fuego medio y vamos a cocinar nuestros dulces dentro de esta miel aproximadamente unos 3-4 minutos. Te vas a dar cuenta porque la miel comienza a evaporarse y los turdili empiezan a tomar un tono más doradito. Los ingredientes de la receta estarán todos en la cajita de descripción y durante el transcurso del video. Y ahora fíjate cómo cambian del color a medida que se van cocinando y la miel se va evaporando. Esto es porque los turdili absorbieron toda la miel. Ahora, en honor a la Tana María que nos enseñó esta receta, te voy a mostrar cómo los hace ella. Los pone así, en forma de piloncitos y le agrega granas de colores. Pero los podés hacer como vos más te gusten. Muchas gracias, Nona María, por la receta de estos turdili. Y acá te dejo estas hermosas recetas de Navidad de una cocina italiana que llegó a Argentina de la mano de tantos inmigrantes. Muchas gracias a todos ellos por la colaboración de traer su rica comida italiana. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal para seguir viendo más recetas. Por aquí te voy a dejar muchas más de Experiencias R. Será hasta el próximo video y a volar. Chao.